La serie Monstruos, los hermanos Menéndez de Netflix, creada por Ryan Murphy e Ian Brennan, ha generado una gran polémica en sus telespectadores debido a la atrocidad de los actos y los supuestos hechos que arguyen los hermanos como justificación de los mismos. Si no has visto la serie, te advertimos que vienen algunos spoilers. No obstante, al tratarse de un caso de la vida real y tan mediático, es difícil que no hayas escuchado de él. Ahora bien, a grandes rasgos y sin entrar en muchos detalles, el caso es el siguiente. Los hermanos Menéndez, Like y Eric, mataron a sus padres con múltiples disparos de escopeta. La escena es tan dantesca como sangrienta. En un primer momento, los hermanos lograron sortear la responsabilidad y los investigadores entraron en un laberinto sin salida. Sin embargo, en delitos como estos, los conocidos y los familiares más cercanos son los principales sospechosos, por lo que los hermanos nunca dejaron de estar en el radar. Meses después de las muertes, Like y Eric cometen ciertos errores, si podemos llamarlo de alguna manera, que cierran el círculo de la investigación y permiten a la fiscalía acusar o realizar una formal acusación en contra de los hermanos como los únicos responsables, y al menos dos fueron las razones. La primera, la amante del psicoterapeuta, reveló la confesión que esto le hicieron a su doctor de haber matado a sus padres, y la segunda, el frenesí de gastos y fiestas parecía contra natura en los casos en que los hijos perdieron a sus progenitores. Siendo así, falta por descubrir el móvil de los asesinatos o, como se dijo, la justificación por parte de los hermanos para cometer tales atrocidades. Su defensa se basó en abusos psicológicos, físicos y sexuales por parte de su padre, supuestamente con la anuencia de su madre. En ese sentido, sería el abuso sexual su principal argumento justificativo, porque según se advierte de la serie, los cometieron o sufrieron estos abusos desde que eran muy pequeños, 6 años aproximadamente en ambos casos, pero en el caso de Eric siguieron hasta la adultez. El argumento central había sido la autodefensa imperfecta, concepto surgido de los casos de homicidio en California, y tiene lugar cuando el acusado mata a otra persona basada en una creencia honesta pero irrazonable de tener que usar fuerza letal en autodefensa o en defensa de otros. De admitirse en un tribunal la autodefensa imperfecta, es decir, que un veredicto de un jurado señale que el acusado actuó en autodefensa imperfecta, resulta en que la condena se reduzca de asesinato a homicidio voluntario. ¿Qué significa ello? Que en lugar de enfrentar la vida en la prisión estatal de California por una condena de asesinato, el acusado enfrenta la sentencia de homicidio voluntario, que es solo de 3 a 11 años de prisión estatal. No obstante, la defensa, los argumentos esgrimidos y las pruebas evacuadas, los hermanos fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional después de 2 publicitados juicios. Sin embargo, en un reciente documental de un ex integrante de la banda Menudo, Roy Rosselló, reveló que sufrió abusos sexuales por parte de José Menéndez, el padre de los hermanos, circunstancia esta que nos hace pensar, ¿y si realmente fueron víctimas del abuso? ¿Se justificaban sus acciones? Sobre esa base presentaremos algunas ideas de la obra del libre albedrío de San Agustín. San Agustín fue uno de los grandes pensadores medievales que pasó del platonismo al cristianismo, dándole un adiós a las ideas maniqueas que tenía. Esta obra es sin dudas extraordinaria. No obstante, para no extender injustificadamente el presente micro, me referiré al capítulo 4, relativo a las objeciones respecto al homicidio cometido por miedo. ¿Qué concupiscencia es culpable? Sin más preámbulo, comencemos. Del libre albedrío es un estudio del origen del mal y es planteado a través de un diálogo entre San Agustín, donde él interviene como un personaje, y Evodio.
Para estos fines citaremos algunas de sus ideas o pasajes, de modo que se entienda del propio autor lo que se quiere explicitar de cara a aquellas causas que justificarían cometer un homicidio. Evodio iniciaría la discusión preguntándole a San Agustín: ¿acaso no es Dios el autor del mal? ¿Cuál es la causa que obremos mal? Más adelante se cuestionaría: si el pecado procede de las almas que Dios creó y las almas vienen de Dios, ¿cómo no referir a Dios el pecado, siendo tan estrecha la relación entre Dios y el alma pecadora? En el diálogo de este capítulo, Agustín le pregunta a Evodio lo siguiente: ¿sabes que este libidine se llama también por otro nombre? Concupiscencia. En la moral cristiana, a la concupiscencia se le entiende por deseo de bienes terrenos y, en especial, apetito desordenado de placeres deshonestos. En el diálogo, San Agustín realiza el siguiente cuestionamiento: si un hombre matare a otro, no por el deseo de conseguir algún bien, sino por el temor de que le suceda algún mal, ¿acaso no sería este homicida? Evodio le respondería: lo sería ciertamente, mas no por esa razón dejaría de ser este acto imperado por el apetito, porque el hombre que por temor a otro mata, es evidente que desea vivir sin temor. Le pregunta San Agustín: ¿y te parece un bien pequeño el vivir sin temor? Responde Evodio: al contrario, me parece un bien muy grande, pero en modo alguno puede aquel supuesto homicida obtenerlo a costa de su crimen. Agustín daría un grandioso argumento: no digo yo que así pueda obtenerlo, sino lo que él desea es vivir sin temor. Sin duda desea un bien el que desea vivir sin temor, y aquí porque este deseo no es culpable. De lo contrario, tendríamos que culpar a todos cuantos desean el bien. Nos vemos, por tanto, obligados a confesar el deseo de hacer mal, y que es falso aquello de que la pasión constituya el fondo de la malicia de todo pecado, pues de otro modo se daría algún homicidio que pudiera no ser pecado. En la misma línea argumentativa, señala Evodio: si el homicidio consiste en matar a un hombre, puede darse alguna vez sin pecado, pues a mí no me parece que peque el soldado que mata a su enemigo, ni el juez o su ministro que da muerte al malhechor, ni aquel a quien involuntariamente por una fatalidad se le dispara una flecha. En el mismo hilo argumentativo indicaría San Agustín: de acuerdo, pero de ordinario a estos no le llamamos homicidas, así que dime a ver si el siervo que mata al Señor, de quien teme graves tormentos, debe ser o no incluido, según tú, en el número de los que mata a un hombre en circunstancias tales que de ningún modo debe dárseles el calificativo de homicidas. Evodio indicaría: veo que éste dista mucho de aquellos, pues aquellos lo hacen o en virtud de las leyes o no contra la ley. En cambio, no hay alguna que justifique el homicidio de éste. Agustín, en este próximo argumento, se adentraría en la justicia o no de determinada disposición legal, al indicar que otra vez me remites a la autoridad como a razón última. Pero conviene tengas presente que lo que ahora nos preocupa es entender lo que creemos, y puesto que damos crédito a las leyes, es preciso intentar ver en la medida que nos sea posible si las leyes que castigan este hecho lo hacen o no con razón o justicia. Continúa la discusión, pero concluiría San Agustín que toda acción mala no es mala por otra causa, sino porque se realiza bajo el influjo de la pasión, o sea, de un deseo reprochable. De alguna manera, la posición de San Agustín podría considerarse un antecedente de la teoría finalista del delito, en el sentido que la actuación del ser humano está determinada por un fin perseguido por el sujeto sobre la base de su experiencia causal.
en este elemento queda integrada, no sumada como en el causalismo valorativo en la tipicidad. Podemos dejar un próximo video para explicitar la teoría finalista del delito. Lo importante acá es ver cómo tan inteligentemente San Agustín explica que el castigo por matar a alguien dependerá más de la intención que lo dispuesto en la ley como punible o en la Biblia como pecado. En el capítulo 5 de la obra, intitulado Otra objeción fundada en la muerte del injusto agresor, permitida por las leyes humanas, señalaría en el aludido diálogo San Agustín lo siguiente: mira, no sea prematuro plantear esta cuestión. Creo que debemos discutir antes si se puede matar sin ningún género de concupiscencia al enemigo que violentamente se arroja sobre nosotros o al sicario que traidoramente nos acomete en defensa de la propia vida, de la libertad o de la pureza. Más adelante nos indicaría: ¿no son entonces injustas las leyes que permiten al viajero matar al salteador en caminos antes de que éste mata a aquel, o que un hombre o una mujer mate, si puede, antes de que consume el hecho al que violentamente atenta contra su honra? Igualmente la ley manda al soldado que mate a su enemigo, y si no lo hace es castigado por sus jefes. ¿Acaso nos atrevemos a decir que estas leyes son injustas, o más bien que no son malas? Pues a mí me parece que no es la ley la que no es justa. En el párrafo siguiente, Evodio señalaría uno de los argumentos más demoledores al señalar que, por lo que hace el soldado al matar a su enemigo, no es más que un mero ejecutor de la ley, por lo cual es fácil que cumpla su deber sin pasión alguna. Y finalmente, a la ley que ha sido dada para defensa del pueblo no se la puede arguir de apasionada. Más adelante indicaría que un legislador malo puede dar leyes buenas. Si un tirano de usurpación, por ejemplo, recibe de un ciudadano a quien interesa una suma de dinero para que decrete que a nadie se le sea lícito raptar a una mujer, ni aún para casarse con ella, ¿acaso será mala esta ley por el hecho de haber sido dada por aquel injusto o corrompido tirano? Se puede, por consiguiente, cumplir sin pasión la ley para mandar repeler la fuerza con la misma fuerza, a fin de defender a los ciudadanos. Luego diría: pero en cuanto a los demás, aun siendo justa la ley, no veo cómo puede ello justificarse, porque la ley no les obliga a no matar, sino que les deja en libertad de hacerlo o no hacerlo. Finalmente culminaría sus argumentos señalando que, por esta razón, no condeno las leyes que permiten matar a tales, pero no encuentro cómo disculpar a los que de hecho matan. Agustín señaló que la ley dada por el buen gobierno de un pueblo autoriza legítimamente estos actos que, no obstante, castiga la providencia divina. Ahora bien, visto los argumentos propuestos por San Agustín, es claro que éste divide o diferencia la ley divina de la ley de los hombres. Ello así, pese a argumentar desde la religión, es para mí claro que lo que San Agustín se refería en su obra como libre albedrío, en ese caso en particular, hoy se les es conocido como legítima defensa o estado de necesidad, en el sentido que existen causas que hacen que una conducta antijurídica resulte no punible, siendo así un elemento que orbitó en la idea de San Agustín para afirmar que existen situaciones que autorizan a un hombre o mujer a matar es el temor a perder la vida, el temor a que le suceda algún mal. Supongamos que efectivamente los hermanos Menéndez sufrieron los males que advirtieron en el juicio. Ello justificaba legítimamente sus acciones. Su libre albedrío resultó de alguna manera contradictorio al apreciar las acciones que le sucedieron al asesinato, por lo que iría perdiendo fuerza sus razones justificantes. El problema es que es difícil determinar con precisión hasta cuándo, temporalmente hablando, podemos hablar de legítima defensa o de estado de necesidad. La línea sería muy difícil de definir entre aquellas y una posible venganza, y más todavía
porque tomar justicia por propia mano no está permitido. Pero ciertamente hay que estar en los zapatos de alguien que ha sufrido violencia de este tipo para entender sus acciones. Las leyes en este sentido serían más o funcionarían más como principios orientadores, porque nunca podrían determinar la conducta del agresor que antes resultó ser víctima. Gracias por ver este video hasta el final. Coméntanos qué te ha parecido y si los hermanos Menéndez merecen estar privados de libertad. Te leemos en la caja de comentarios. No olvides que puedes enviarnos tus sugerencias y comentarios al correo vitrinalegalconsulta@gmail.com y seguirnos en nuestras redes sociales @vitrinalegal en Instagram y Vitrina Legal en Twitter, o a través de nuestra página web www.vitrinalegal.com.be.